Dicen que hay lugares donde, si miras demasiado tiempo, algo empieza a devolverte la mirada. Hoy te voy a contar una historia basada en una vieja leyenda de México, la historia de un maniquí que no siempre fue un maniquí, y de lo que le pasó a quienes se quedaron mirándolo más de lo que debían. Ana nunca había creído en historias de miedo, al menos no de verdad. Siempre pensó que eran cosas que la gente contaba para asustarse entre ellos, hasta que aceptó trabajar en aquella tienda de vestidos de novia que se encontraba al final de una calle estrecha y silenciosa, un lugar donde la luz parecía más débil que en el resto de la ciudad y donde el aire tenía una quietud incómoda, como si algo hubiera sido olvidado ahí durante demasiado tiempo. La primera vez que se detuvo frente al escaparate, sintió una incomodidad difícil de explicar. No era un miedo claro ni inmediato, sino una sensación más sutil, como cuando el cuerpo percibe algo que la mente todavía no logra entender. Dentro del vidrio estaba la figura de una novia, inmóvil, perfectamente vestida, pero había algo en ella que no encajaba del todo. No era solo un maniquí. O al menos, no lo parecía. El vestido era hermoso, antiguo, con detalles delicados que parecían hechos a mano, pero lo que realmente llamaba la atención no era la tela, sino el rostro. La piel no tenía el acabado artificial que debería tener, los labios parecían suaves, ligeramente entreabiertos, como si en cualquier momento fueran a moverse, y los ojos tenían una profundidad inquietante, una sensación de presencia que no debía existir en algo inerte. Ana parpadeó. Por un instante muy breve, creyó que esos ojos se habían movido. Se dijo a sí misma que era imposible, que solo estaba cansada, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación no desapareció. Se quedó ahí, persistente, como una idea que no terminaba de formarse pero que tampoco podía ignorarse. Cuando la puerta se abrió y la dueña la llamó desde el interior, Ana dudó antes de entrar. Miró una vez más hacia el escaparate y, por un segundo, tuvo la impresión de que la figura ya no estaba exactamente en la misma posición, como si hubiera cambiado lo suficiente para que algo no encajara, pero no lo bastante como para poder afirmarlo con certeza. No dijo nada. No quería parecer absurda. El trabajo llegó sin esfuerzo. No hubo entrevista, no hubo preguntas sobre experiencia ni motivos. La mujer la observó durante unos segundos, con una mirada difícil de interpretar, como si estuviera evaluando algo más profundo que simples habilidades, y luego asintió con lentitud. «Puedes empezar hoy mismo», dijo con voz baja. Ana aceptó casi de inmediato, sin detenerse a pensar demasiado en lo extraño de la situación. Entonces vino la advertencia. «No toques a la novia del escaparate». La forma en que lo dijo no sonó como una simple regla del trabajo, sino como algo más serio, algo que no debía romperse bajo ninguna circunstancia. No explicó el motivo, y Ana no preguntó. Los primeros días pasaron con normalidad. Durante el día, la tienda se llenaba de luz y de gente, de conversaciones y de movimiento. Todo parecía completamente ordinario, incluso acogedor. Pero en los momentos en que el lugar quedaba en silencio, cuando no había nadie más dentro, la sensación regresaba. No era el silencio en sí lo que resultaba incómodo. Era lo que parecía esconder. Ana comenzó a notar que evitaba mirar hacia el escaparate. No lo hacía de manera consciente, simplemente ocurría. Cada vez que sus ojos se dirigían hacia esa dirección, algo en ella decidía apartar la mirada antes de enfocarse completamente. Y aún así, siempre terminaba volviendo a mirar.
Había pequeños detalles que no encajaban. Nada evidente, nada que pudiera señalar con seguridad, pero suficientes para generar una incomodidad constante. La posición de una mano que parecía distinta. La inclinación del rostro que no recordaba haber visto antes. La distancia entre el cuerpo y el vidrio que no coincidía con su memoria. Cosas mínimas. Demasiado sutiles para probar algo. Pero imposibles de ignorar del todo. Todo cambió la noche en que tuvo que quedarse sola. La tienda estaba en silencio absoluto. Afuera, la calle ya no tenía movimiento, y la luz que entraba desde el exterior era débil, insuficiente para disipar las sombras que comenzaban a ocupar el espacio. Ana intentó terminar su trabajo lo más rápido posible. No quería estar ahí más tiempo del necesario. Cuando se acercó al escaparate para limpiar el vidrio, evitó mirar directamente al maniquí. Solo observó el reflejo. Se vio a sí misma. Y detrás, la novia. Fue en ese momento cuando lo notó con claridad. La cabeza ya no estaba recta. Estaba ligeramente inclinada hacia ella. Ana se giró de inmediato. Todo parecía normal. El maniquí estaba en su sitio, inmóvil, perfecto, sin ningún indicio de cambio. Pero la sensación no desapareció. No tenía que ver con lo que veía, sino con lo que sabía. Algo había cambiado. Y no iba a volver atrás. Intentó irse. Tomó sus cosas y comenzó a caminar hacia la salida, pero entonces escuchó un sonido detrás de ella. Un crujido leve, seco, como si algo se hubiera agrietado. Se detuvo. No quería mirar. Pero lo hizo. Había una grieta en el cuello del maniquí. Y de ella, algo oscuro comenzó a descender lentamente. No era una sombra. No era un reflejo. Era sangre. Ana se acercó sin darse cuenta, como si algo la estuviera atrayendo. Levantó la mano, dudando apenas un segundo, y tocó. No era plástico. No era cera. Era piel. Fría. Pero real. En ese instante, las luces se apagaron. La oscuridad llenó la tienda por completo, y por primera vez desde que entró a ese lugar, Ana sintió con absoluta certeza que no estaba sola. No necesitaba ver. No necesitaba escuchar. Lo sabía. Había algo detrás de ella. Muy cerca. Demasiado cerca. Sintió un aliento frío junto a su oído, y una voz apenas perceptible, casi como un susurro que no terminaba de formar palabras. Por fin. A la mañana siguiente, la tienda abrió como siempre. Nadie preguntó por Ana. Nadie notó su ausencia. Todo continuó igual. En el escaparate, la novia seguía ahí, inmóvil, perfecta, como si nada hubiera cambiado. Pero si alguien se detenía el tiempo suficiente para observar con atención, notaría que en sus ojos ahora había algo distinto. Algo que antes no estaba. A la mañana siguiente, la tienda abrió como si nada hubiera pasado. La luz entraba por el escaparate y todo parecía en orden, demasiado en orden, como si cada detalle hubiera sido corregido con una precisión casi inquietante. Los vestidos seguían en su sitio, el suelo limpio, el aire inmóvil, y aún así había algo que no encajaba. Ana no estaba. Lo extraño no era solo su ausencia, sino que nadie parecía notarlo. Nadie preguntaba por ella, nadie mencionaba su nombre, y en la rutina del lugar no existía ningún vacío que indicara que alguien faltaba. Era como si nunca hubiera estado ahí.
La dueña continuaba detrás del mostrador, con la misma calma de siempre. Atendía a los clientes, respondía con normalidad, pero de vez en cuando su mirada se detenía en el escaparate durante unos segundos más de lo necesario, como si estuviera comprobando algo. Luego volvía a lo suyo, como si todo estuviera bajo control. Cerca del mediodía, otra chica llegó. Se llamaba Lucía. Antes de entrar, se quedó mirando el maniquí más tiempo de lo normal. No parecía asustada, pero sí incómoda, como si algo en esa figura no terminara de encajar en su cabeza. Dijo en voz baja que se veía demasiado real, y eso bastó para que la dueña tomara una decisión sin hacer preguntas. Le ofreció el trabajo de inmediato, con la misma advertencia que había dado antes, no tocar a la novia del escaparate. El tono no dejaba lugar a dudas, pero tampoco ofrecía explicaciones. Las primeras horas transcurrieron con aparente normalidad, pero conforme la tarde avanzaba, Lucía empezó a notar pequeños detalles que no podía explicar. No eran cambios claros, ni movimientos evidentes, sino alteraciones mínimas que escapaban a la memoria. Cada vez que miraba hacia el escaparate, tenía la sensación de que algo no estaba exactamente igual que antes. Tal vez la posición de las manos, tal vez la inclinación del rostro, no podía asegurarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero cuanto más lo hacía, más difícil resultaba dejar de mirar. Era como si necesitara comprobar constantemente que todo seguía igual, aunque en el fondo sabía que no era así. Cuando la tienda cerró, el silencio se volvió más pesado. No era simplemente la ausencia de ruido, sino una sensación de presencia, como si algo llenara el espacio sin hacerse visible. Lucía decidió quedarse un poco más. No tenía una razón clara, pero irse en ese momento le parecía incorrecto, como si dejara algo incompleto. Se puso a ordenar, a limpiar, a moverse para distraerse, pero cada vez que pasaba cerca del escaparate, su atención volvía a ese punto. Finalmente, se detuvo frente al vidrio y miró el reflejo. Se vio a sí misma, y detrás, la figura de la novia. Fue entonces cuando lo notó con claridad. La cabeza no estaba completamente recta. Estaba ligeramente inclinada hacia ella. Lucía se giró de inmediato. El maniquí seguía en su lugar, inmóvil, sin cambios evidentes. Pero la sensación no desapareció. No dependía de lo que veía, sino de lo que sabía. Algo había cambiado. Retrocedió un paso, luego otro, intentando recuperar distancia, pero no sirvió de nada. La sensación seguía ahí, como si algo al otro lado del vidrio estuviera consciente de su presencia. No necesitaba verlo para saberlo. Entonces apareció un pensamiento claro, frío, como si no fuera suyo. Si dejaba de mirar, eso iba a acercarse. Lucía sintió cómo se le aceleraba el pulso. No quería comprobarlo. No estaba dispuesta a hacerlo. Así que se quedó mirando fijamente, intentando no parpadear, como si su atención fuera lo único que mantenía todo en equilibrio. Las luces parpadearon. Una vez. Luego otra. Y por un instante breve, todo quedó en oscuridad. Cuando la luz regresó, Lucía no necesitó comprobar nada. Lo sabía antes de verlo. El maniquí estaba más cerca. No en su mente. No en su recuerdo. En la realidad. El aire se volvió más denso. Sintió la garganta seca, el cuerpo rígido, como si algo dentro de ella comenzara a bloquear cualquier reacción.
Y entonces llegó la peor parte. Una sensación que no le pertenecía. Un recuerdo que no era suyo. No era una imagen clara, sino una experiencia. Estar inmóvil. No poder moverse. No poder hablar. No poder escapar. Cuando volvió a mirar el rostro de la novia, lo entendió sin necesidad de palabras. Ya no era completamente desconocido. Había algo, de ella. Lucía no se movió. No fue una decisión consciente, simplemente su cuerpo dejó de responder con normalidad, como si algo dentro de ella estuviera empezando a imponerse poco a poco. La sensación seguía creciendo, no de forma brusca, sino constante, extendiéndose desde el interior, ocupando sus pensamientos, desplazando todo lo que antes le resultaba familiar. Intentó convencerse de que todavía tenía el control, pero en el fondo sabía que algo había cambiado y que ese cambio no iba a detenerse. Lo que había sentido antes no era una simple impresión ni un miedo pasajero, era una experiencia ajena que se estaba filtrando en su mente, una forma de conciencia que no le pertenecía y que, aún así, comenzaba a sentirse real. Respiró con dificultad, tratando de mantenerse presente, de aferrarse a algo que le confirmara que seguía siendo ella misma. Sin embargo, cada segundo que pasaba hacía más evidente lo contrario. Había una especie de presión silenciosa en el ambiente, una sensación de espera que no venía del exterior, sino de ese espacio compartido en el que su mente ya no estaba sola. No podía verlo, pero podía sentirlo, como si algo estuviera observando desde dentro, midiendo cada reacción, cada intento de resistencia. La voz de la dueña apareció detrás de ella sin prisa, sin sorpresa, con una calma que resultaba inquietante precisamente por lo natural que parecía. No levantó la voz ni se acercó de golpe, simplemente habló como si estuviera describiendo algo cotidiano, algo que había ocurrido muchas veces antes. Dijo que ya lo estaba sintiendo, y no lo formuló como una pregunta, porque no había nada que confirmar. Lucía no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin aceptar lo evidente. Preguntó qué era aquello, pero incluso antes de terminar la frase sintió que la respuesta no iba a darle ningún alivio. La dueña se acercó lentamente al escaparate y apoyó la mano sobre el vidrio con una familiaridad que no correspondía a un objeto inerte. No parecía tocar una superficie, sino reconocer algo al otro lado, como si ese contacto tuviera un significado que Lucía todavía no podía comprender del todo. Explicó que el proceso no ocurría de manera repentina, que empezaba de forma casi imperceptible, con una simple mirada que se repetía más de lo necesario, luego con la incomodidad, con la duda constante, y finalmente con esa sensación que no encajaba, ese momento en el que algo ajeno comenzaba a sentirse propio. Mientras hablaba, Lucía entendía cada palabra sin necesidad de que se la explicaran, porque ya había pasado por cada una de esas etapas sin darse cuenta de cuándo había cruzado el límite. Cuando la dueña mencionó que no era uno solo, algo en la percepción de Lucía cambió de inmediato. Hasta ese momento había asumido que todo giraba en torno a una única figura, una presencia concreta, pero al mirar de nuevo hacia el escaparate, comenzó a notar detalles que antes había ignorado. No eran cambios bruscos ni evidentes, sino pequeñas inconsistencias que, vistas en conjunto, rompían la idea de unidad. La piel no tenía la misma textura en todas partes, ciertas proporciones no coincidían del todo, y había una ligera discordancia en la forma en que la luz se reflejaba en distintas zonas. No era un solo cuerpo. No era una sola forma. Era algo compuesto.
La idea no llegó como una revelación repentina, sino como una certeza que se asentaba lentamente, confirmando lo que su mente ya había empezado a sospechar. Cuando la dueña habló de restos, no lo hizo con dramatismo ni con intención de asustar, sino con la naturalidad de quien describe un proceso que considera inevitable. Dijo que algunos se iban antes de que comenzara, que percibían lo suficiente como para marcharse, pero que otros permanecían, observaban más de lo que debían, y con el tiempo dejaban de ser simples observadores. Lucía intentó apartarse, pero el movimiento no tuvo el efecto que esperaba. Giró hacia la puerta con la intención de salir, de romper esa situación, pero algo no encajaba. La puerta seguía en su lugar, abierta, visible, pero la distancia no era la misma. No se había movido, y sin embargo parecía más lejos, como si el espacio entre ella y la salida se hubiera estirado de una forma imposible de percibir directamente pero imposible de negar. Avanzó un paso, luego otro, pero no sintió que se acercara lo suficiente. Había una desconexión entre el movimiento y el resultado, como si su posición real no coincidiera con lo que su cuerpo intentaba hacer. Esa sensación, lejos de ser confusa, resultaba extremadamente clara, y precisamente por eso era más inquietante. No era una ilusión. Era una alteración. Volvió a mirar el escaparate, casi sin querer, como si algo la obligara a hacerlo, y en ese momento lo vio con una claridad que antes no había tenido. No se trataba de una figura inmóvil, ni de una simple acumulación de detalles extraños. Era un punto de convergencia, un lugar donde varias presencias coexistían sin separarse del todo, donde distintas miradas se superponían sin llegar a confundirse completamente. Entre todas ellas, había una que destacaba. No por ser diferente, sino porque estaba cambiando. Lucía no necesitó preguntarse cuál era. Lo entendió de inmediato, no como un pensamiento, sino como una certeza que se formaba sin palabras. Esa presencia todavía conservaba algo de conciencia, algo que aún intentaba comprender lo que estaba ocurriendo, pero ese intento no iba a durar mucho más. El proceso del que hablaba la dueña no era una posibilidad, ni una amenaza. Era algo que ya había comenzado, y que no iba a detenerse. Lucía permaneció inmóvil unos segundos más, no porque esperara que algo cambiara, sino porque empezaba a comprender que todo ya había cambiado sin que ella se diera cuenta del momento exacto. La sensación no desaparecía, al contrario, se volvía más estable, más definida, como si aquello que al principio era extraño ahora estuviera encontrando su lugar dentro de ella. Intentó concentrarse en algo concreto, en cualquier pensamiento que le perteneciera, pero cada idea se sentía menos firme, menos propia, como si estuviera siendo desplazada poco a poco. La presencia de la dueña detrás de ella ya no resultaba repentina. Era constante, predecible, casi necesaria para sostener lo que estaba ocurriendo. No parecía sorprendida ni preocupada, y esa falta de reacción hacía que todo fuera aún más difícil de procesar. Lucía entendió que, para la mujer, aquello no era un accidente ni una anomalía, sino parte de un proceso que conocía demasiado bien. Siempre intentan lo mismo al principio, dijo la dueña con voz baja, sin necesidad de levantar el tono. Pensar que todavía pueden irse, que todavía están a tiempo. Lucía no respondió. Sabía que esa frase iba dirigida a ella, pero también sintió que no era la primera vez que se decía en ese lugar. Había algo repetitivo en la forma en que la mujer hablaba, como si cada palabra hubiera sido utilizada muchas veces antes, en situaciones casi idénticas.
Algunos incluso llegan a la puerta, continuó, acercándose un poco más. Dan unos pasos, creen que avanzan, pero el espacio ya no responde igual. Lucía cerró los ojos un instante, recordando la sensación de la distancia que no coincidía, el movimiento que no llevaba a ninguna parte. No necesitaba comprobarlo otra vez. Sabía que era real. ¿Por qué?, logró decir, sin abrir los ojos del todo. La dueña no respondió de inmediato. Caminó hasta quedar frente al escaparate, observando la figura con una atención que ya no parecía extraña, sino coherente con todo lo que había explicado. Su mano volvió a apoyarse contra el vidrio, con la misma suavidad de antes, como si ese contacto tuviera un propósito más allá del gesto. «¿Por qué alguien tiene que quedarse?», respondió finalmente. «Y alguien tiene que irse». Lucía abrió los ojos. La frase no tenía sentido completo, pero algo en ella encajaba con lo que estaba viendo. No se trataba solo de desaparecer. No era solo una pérdida. Era un reemplazo. «Esto no empieza contigo», continuó la mujer. «Ni termina contigo. La tienda siempre ha estado aquí, de una forma u otra. Cambia el lugar, cambian los nombres, pero el proceso es el mismo». Lucía sintió que algo en su mente intentaba resistirse a esa idea, como si aceptarla implicara perder lo poco que aún le pertenecía. Pero al mismo tiempo, había una parte más profunda que ya lo entendía, que reconocía la lógica detrás de todo aquello sin necesidad de explicaciones adicionales. «¿Y usted?», preguntó, mirando por primera vez directamente a la dueña. «¿Qué es usted en todo esto?». La mujer sostuvo su mirada sin dudar, sin incomodidad, como si esa pregunta fuera inevitable. «Yo me quedé», respondió con calma. «Hace mucho tiempo». No hubo dramatismo en sus palabras. No hubo pausa para enfatizar. Solo una afirmación sencilla, casi neutral, como si estuviera describiendo un hecho cotidiano. Sin embargo, esa respuesta cambió la percepción de todo lo anterior. Lucía observó con más atención. La mujer frente a ella parecía completamente normal, pero ahora había detalles que antes no había notado. La forma en que se movía, demasiado precisa. La manera en que su mirada se detenía en ciertos puntos, como si no estuviera enfocando exactamente en lo visible. Incluso el tono de su voz, constante, sin variaciones reales, como si no respondiera a emociones sino a un patrón. «No todos desaparecen por completo», continuó la dueña. «Algunos, aprendemos a permanecer de otra forma». Lucía sintió un escalofrío, no por la amenaza implícita, sino por la naturalidad con la que se describía esa transformación. No había miedo en esas palabras. No había arrepentimiento. Solo aceptación. «¿Y los demás?», preguntó. La mujer desvió ligeramente la mirada hacia el escaparate. «Se convierten en lo que ya viste». Lucía volvió a mirar la figura detrás del vidrio, pero esta vez no lo hizo buscando confirmar un detalle, sino intentando comprender el conjunto. Ya no veía un cuerpo. Veía una acumulación. Capas de algo que había sido humano y que ahora existía de otra manera, sin tiempo claro, sin identidad definida. Y en medio de todo eso, seguía sintiendo esa conexión, esa coincidencia, ese reflejo que ya no podía negar. «Cuando empieza, no hay forma de detenerlo», dijo la dueña con la misma calma de siempre. «Pero hay formas de hacerlo, menos difícil». Lucía no respondió. Sabía lo que esa frase implicaba,
aunque no quisiera formularlo en palabras. No se trataba de escapar. Ya no. Se trataba de aceptar, o resistirse. Y ninguna de las dos opciones cambiaba el resultado. El silencio volvió a instalarse entre ellas, pero ya no era el mismo de antes. No era incómodo ni tenso. Era definitivo. Como si todo lo que tenía que entenderse ya hubiera sido dicho, incluso lo que no se expresó directamente. Lucía respiró hondo, intentando aferrarse a una última sensación de control, pero incluso ese gesto se sentía diferente, como si no estuviera completamente conectado a su propio cuerpo. Miró una vez más hacia la puerta, sin la intención de acercarse, solo para comprobar algo que ya intuía. Seguía ahí, pero ya no significaba lo mismo. Entonces volvió a mirar el escaparate. Y por primera vez, no lo hizo con miedo. Lo hizo con reconocimiento. Porque esa presencia que antes le resultaba ajena, ya no lo era completamente.